Muy buenas a todos, amigos musculosos, y bienvenidos un día más a un nuevo episodio del podcast del Templo de la Hipertrofia, el mejor podcast en el que hablamos sobre temas relacionados con la programación de entrenamiento y la hipertrofia muscular. Seguimos con la sección que se llama el consultorio de la hipertrofia, en la que respondo dudas que me dejáis en el formulario que hay en la página web de eltemplodelhipertrofia.es, en el apartado de podcast. Podéis ir ahí y tenéis un formulario en el que podéis dejar vuestras preguntas para que en futuros episodios os las resuelva. Súper encantado. Así que bueno, comenzamos con la primera pregunta en el día de hoy que me deja Iker, que tiene 24 años y se considera que tiene un nivel avanzado. Enhorabuena, Iker, porque con 24 años considerarte avanzado es que has tenido que hacer las cosas muy bien, como mínimo desde los 16, 18 años, ¿vale? Bueno, vamos con la pregunta. ¿Tiene sentido usar ejercicios de aislamiento al inicio de la rutina para preagotar un músculo objetivo? Bueno, Iker, muy buena pregunta. Con esta pregunta hay muchísimo debate. He visto muchos vídeos en TikTok. De hecho, yo he grabado algún vídeo en el que, bueno, hablo sobre este tema, ¿no? Porque sí que es verdad que veo muchos preparadores, muchos entrenadores, muchos divulgadores en redes sociales. Bueno, pues por ejemplo, diciendo que si quieres desarrollar los bíceps, que es un músculo pequeño, tienes que entrenarlo al comienzo de la sesión, ¿no? Para que se desarrolle para que se desarrolle de la manera más óptima posible. Yo no estoy tan de acuerdo, ¿vale? A ver, en relación a esta pregunta podríamos hablar de varios puntos. A ver, claro, primero hay que entender, por ejemplo, vamos a poner ejemplos. Claro, no es lo mismo si nosotros, por ejemplo, imagínate, vamos a trabajar el dorsal, vamos a trabajar la espalda, pero más concretamente el dorsal. Vamos a poner el ejemplo del dorsal. Lo que me estás preguntando es, por ejemplo, ¿tiene sentido hacer primero un pullover para preagotar ciertas fibras musculares del dorsal para luego pasar a hacer un remo o un jalón al pecho? Pues bueno, a ver, yo no le encuentro mucho sentido, ¿vale? Yo soy siempre partidario de primero hacer el ejercicio multiarticular, porque la clave en un ejercicio multiarticular siempre es buscar el rendimiento. O sea, tú en un ejercicio multiarticular estás moviendo demasiado peso como para centrarte en intentar sentir un músculo concreto o hacer una técnica hiper específica intentándolo enfocar en no sé qué parte del músculo. A ver, es lo que hablo, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, un press de banca, pues tú te centras en mover las repeticiones que puedas mover con el peso que estés manejando. No te vas a focalizar en sentir la parte superior del pectoral, el haz clavicular o la parte inferior haciendo un press declinado. Bueno, yo creo que para eso ya tenemos los ejercicios de aislamiento, ¿no? Los ejercicios más analíticos, más monoarticulares. Entonces, a ver, tendríamos varios puntos, ¿no? Sí que es verdad que se ven estudios científicos que, por ejemplo, si nosotros trabajamos de manera específica, de manera analítica, primero unas extensiones de tríceps para, digamos, trabajar los tríceps, ¿no? Porque muchos dicen, no, pues lo que he comentado al principio, ¿no? Primero haz el músculo pequeño porque quieres desarrollar un gran tríceps. El problema es que si tú primero haces unas extensiones de tríceps, se ve en estudios científicos que luego cuando tú vas a hacer el press de banca, el rendimiento en el press de banca baja. Y si el rendimiento en el press de banca baja fruto de que los tríceps los has preagotado previamente, que vale, se han llevado un buen estímulo, está claro. Pero luego, ¿qué es lo que ocurre? Que en el press de banca, como esos tríceps están preagotados, lo que ocurre es que el pectoral y, por ejemplo, en este caso el deltoides anterior, se van a llevar peor estímulo. Y el tríceps también, porque obviamente ya los has preagotado, ¿no? De hecho, el culpable, entiendo yo, esto es mi punto de vista, ¿vale? Por el que luego el rendimiento en general para el pectoral y el deltoides anterior es peor y en general en el ejercicio de press de banca es peor, es porque has preagotado los tríceps. Entonces el culpable es los tríceps. No quiere decir que el tríceps se esté llevando mal estímulo porque ya lo has trabajado antes, pero ahí tienes que entrar a valorar si realmente por querer dar un mejor estímulo a los tríceps vas a perder rendimiento y capacidad de progresión y capacidad de realizar una buena sobrecarga progresiva en un press de banca, ¿no? Mejorando el rendimiento. Entonces, por ejemplo, en ese caso no tendría mucho sentido, ¿no? O os pongo otro ejemplo, por ejemplo, hacer curl de bíceps antes de un jalón al pecho, ¿no? En este sentido, lo mismo. Creo que no hay estudios, ¿vale? Solo se ha visto en el de tríceps con el press de banca, pero yo creo que viene a ser lo mismo. Si tú trabajas un curl de bíceps antes de un jalón al pecho o de un remo, el rendimiento en el remo o el jalón al pecho va a ser peor. De hecho, no lo he probado nunca, lo podría probar, ¿vale? O sea, tú puedes ir a realizar una sesión, a tu sesión de entrenamiento, por ejemplo, de tracciones. Entonces, una sesión, haz primero el ejercicio de remo, esa primera serie, ya habiendo aproximado, habiendo calentado y demás, ¿no? Habiendo estimulado el sistema nervioso central para que el rendimiento sea el más óptimo, ¿no? Por ejemplo, haces pues, un par de series de calentamiento, una serie de aproximación y ya te metes a saco a hacer la primera serie a tope, ¿no? De remo, ¿vale? Un remo con agarre neutro, por ejemplo.
Anota el rendimiento, las repeticiones y la carga que has movido, ¿no? En ese caso, tú lo apuntas y luego, en cambio, otra sesión, tú vas y lo que vas a hacer es primero, por ejemplo, una serie o 2 series de curl de bíceps llevadas al fallo, obviamente, series muy intensas, muy potentes, y luego pasa a hacer el ejercicio de remo, ¿vale? Y anota, y si ves que el rendimiento ha decaído, pues obviamente es señal de que el rendimiento va a ser peor y muy probablemente el culpable es el bíceps, que ya lo traes prefatigado, y lo que va a ocurrir es que el dorsal, los trapecios, todos los músculos de la parte alta de la espalda que también están trabajando normalmente en ese remo, ¿no? Con esa retracción escapular que se produce, pues va a ser peor el rendimiento. Como va a ser peor el rendimiento, el total de fibras musculares que vas a conseguir estimular va a ser peor, ¿vale? Porque si el rendimiento decae, es señal inequívoca de que se están reclutando un menor número de unidades motoras. Por lo tanto, se estimulan menos fibras, ¿vale? Entonces, yo no lo veo una estrategia adecuada. Y es lo que comento. Hay mucha gente que dice, no, es que así desarrollas muy bien el bíceps o el tríceps, por ejemplo, ¿no? Pues yo tampoco le encuentro muchísimo sentido a esto. ¿Qué queréis que os diga? O incluso también que hagas... por ejemplo, si vas a hacer un press de banca, primero hacer un ejercicio, por ejemplo, una de aperturas para pectoral, una pec deck, con el objetivo de preagotar las fibras del pectoral para luego en el press de banca mover menor peso. Es que tampoco le encuentro sentido. Más allá de lo que dicen algunos de, no, es que así luego mueves menor carga en el ejercicio multiarticular y entonces las articulaciones sufren menos. A ver, yo creo que hay estrategias muchísimo mejores para hacer eso sin necesidad de tener que hacer primero un músculo... preagotar primero un músculo, ¿no? O sea, tú puedes simplemente hacer el ejercicio multiarticular en lugar de repeticiones tan bajas en las que mueves tanta carga externa, bueno, pues en vez de trabajarlo a 6 repeticiones, por ejemplo, os pongo un ejemplo, una máquina de empuje para pectoral, ¿vale? Pues bueno, en este caso, no lo hagáis a 6 repeticiones, ¿vale? Siempre y cuando encima sea porque ya estáis manejando demasiado volumen de entrenamiento. Si el volumen de entrenamiento que manejáis no es muy elevado, no va a pasar nada, en teoría, si hacéis una buena técnica, porque trabajáis en rangos de repeticiones bajos, ¿no? Pero si veis que tenéis bastante volumen de entrenamiento y demás, y queréis tener cuidado con lo que comento de manejar demasiada carga externa para que no sufran las articulaciones, bueno, pues hacer algunas series con una cadencia más controlada, ¿vale? No haciendo las repeticiones explosivas, hacer una cadencia controlada y trabaja en rangos de repeticiones más altos, ¿vale? Por ejemplo, a 10, 15 repeticiones no pasa absolutamente nada, que hay mucha gente que parece que ahora le tiene miedo a trabajar en rangos de repeticiones un poquito más altos. Pues a ver, si tu volumen de entrenamiento es muy elevado, quizás te conviene eso para que la estructura no se dañe, las articulaciones no se dañen. Sí que es verdad que al principio la fatiga neural va a ser un poquito más elevada, trabajando en rangos de repeticiones más altos, por lo tanto vas a necesitar un poquito más de descanso entre series, pero vas a descansar lo suficiente como para que luego la segunda y la tercera serie, la cuarta serie, el rendimiento no decaiga en exceso. ¿Y qué ocurre también con esta fatiga neural? Que con el tiempo te vas a ir adaptando, con lo cual te vas a ir adaptando a trabajar en rangos de repeticiones más altos. El problema que tienen las personas es que se cree que si tú, por ejemplo, haces una serie a 6 repeticiones, como mueves más peso, la gente ya se cree que estás reclutando más fibras musculares, más unidades motoras. Y si trabajas a 15 repeticiones, la gente se cree que como mueves menor carga externa en la máquina, el estímulo es peor, como que estimulas menor parte del músculo. Esto es mentira, ¿vale? O sea, el rendimiento relativo, digamos, es el mismo, solo que, obviamente, si tú subes la carga, las repeticiones van a ser menores. Entonces se compensa con que si tú bajas la carga, las repeticiones son mayores, pero el rendimiento es absolutamente el mismo. Vas a reclutar prácticamente el mismo número de fibras musculares, por lo tanto, vas a progresar prácticamente lo mismo en cuanto a lo que es términos de hipertrofia, ¿no? Pero bueno, es lo que te comentaba, Iker, ¿no? Que muchos lo hacen por eso, ¿no? Preagoto un músculo, por ejemplo, voy a hacer extensiones de cuádriceps antes de sentadilla. Esto suele ser muy común. Bueno, pues yo esto no le encuentro ningún tipo de sentido. Si tú quieres hacer sentadilla, haz sentadilla a muerte, con los cuádriceps completamente frescos y no con los cuádriceps ya prefatigados, ¿no? Entonces, pues bueno, yo no lo recomiendo, ¿vale? Lo de hacer ejercicios de aislamiento al inicio de la rutina. Yo, para mí, el orden tiene que ser absolutamente primero hacer algún ejercicio multiarticular. Tampoco pasarnos con hacer demasiados ejercicios multiarticulares, sino que yo prefiero hacer unas pocas series de ejercicios multiarticulares y luego ya pasar a complementar el estímulo con ejercicios de aislamiento, ejercicios más analíticos, que ahí sí que considero que vas a poder focalizar el estímulo y localizar el estímulo en zonas más concretas, ¿no? Tú trabajas un ejercicio multiarticular para pectoral de empuje en una máquina, por ejemplo, muy cómodo, como a mí me gusta, una máquina de palancas,
Y bueno, pues ya se lleva un buen estímulo prácticamente todo el pectoral. Pero luego quieres complementarlo con algo más de estímulo, ¿no? Obviamente porque a lo mejor estás en una etapa de volumen, porque quieres hacer las cosas bien. Repito, porque estás en un punto en el que quieres hacer las cosas muy, muy bien y estás, por ejemplo, en una etapa de volumen. Cuando estás en definición, no hace falta comerse tanto la cabeza, ¿vale? Con que entrenes con intensidad pocos ejercicios vas a mantener esa masa muscular probablemente. Este es mi punto de vista, ¿vale? Pero cuando estás en volumen, estás haciendo las cosas hiperóptimas, cada vez más volumen de entrenamiento, vas a tener que repartir ese total de series de volumen de entrenamiento que estás haciendo con diferentes estímulos para un mismo grupo muscular. Entonces, tú ya has hecho un ejercicio multiarticular, como es el de empuje en máquina para pectoral, que también trabaja los tríceps y el deltoides anterior, pero luego dices, bueno, ahora voy a complementar el estímulo. Bueno, pues ahí sí que te vas a los ejercicios de aislamiento a trabajar esas zonas. De hecho, podéis comprobar como si tú al principio haces un ejercicio multiarticular, luego cuando te vayas a los ejercicios monoarticulares, el rendimiento no decae tanto, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final en un ejercicio multiarticular, a pocas que te hayas prefatigado lo que es a nivel local el músculo que hayas trabajado, o porque hayas generado cierta fatiga, o porque las reservas de glucógeno muscular ya son algo menores. Todo eso va a afectar al rendimiento del ejercicio multiarticular. Y lo que necesitamos es que ese ejercicio multiarticular progresar en el rendimiento, o aumentar el volumen, o lo que sea, pero hacer una sobrecarga progresiva, ¿no? Basándonos en esos ejercicios multiarticulares que son muy, muy completos, que tienen que ser el core de nuestra programación, tienen que ser la base. En cambio, lo que os decía, si por ejemplo hacéis un ejercicio multiarticular al principio, por ejemplo, unas tracciones con jalón al pecho, a pesar de que el bíceps trabaja bastante, que se ve en estudios y se lleva buen estímulo, podéis comprobar, yo lo he hecho varias veces, cómo luego, si vais a hacer un ejercicio de curl de bíceps normal y corriente, no va a decaer en exceso el rendimiento, ¿vale? Y de hecho, aunque caiga un poquito el rendimiento en ese curl de bíceps en comparación con si lo hubieses hecho al principio de la sesión, no pasa nada porque ya has estimulado previamente ciertas fibras musculares del bíceps en ese jalón al pecho o en ese remo, y luego pues esas que quedan por estimular, obviamente, pues porque algunas ya se han prefatigado, bueno, pues ya las vas a trabajar bien con ese curl de bíceps, las vas a terminar de estimular. Pero no afecta en general al rendimiento total ni al estímulo total que se van a llevar los músculos. Sin embargo, lo que comento, si tú haces primero ejercicios de aislamiento y luego pasas a los multiarticulares, el hecho de que hayas prefatigado un músculo, luego en el ejercicio multiarticular se lleva un peor estímulo todos los músculos, porque el rendimiento es peor en general. Entonces, digamos que es como que tú en un empuje, en un press de banca o en un empuje para pectoral en una máquina, en un press, joder, tienen que coordinarse perfectamente tanto el tríceps, el pectoral, como el deltoides anterior, ¿no? En este caso que son los principales. Se tienen que coordinar perfectamente todos en su máximo esplendor, o sea, de la manera más óptima posible, en su plenitud, para que el estímulo total sea mejor para los tres. Si uno falla, los otros dos se llevan peor estímulo. Sin embargo, lo que comento, si tú primero ya has trabajado muy bien en el multiarticular, luego te vas a un curl de bíceps, que ya has hecho un jalón al pecho antes, te vas al curl de bíceps, y ese curl de bíceps el rendimiento va a ser casi parecido al principio de la sesión, porque la fatiga neural a ejercicios monoarticulares no afecta mucho, ¿no? Esa fatiga neural que se va acumulando a lo largo de la sesión un poquito, esa fatiga residual, ¿no? Pues no va a afectar mucho esa serie luego de curl de bíceps porque es un ejercicio que tampoco requiere, o sea, la fatiga no va a ser muy grande a nivel neural, entonces, pues bueno, no te va a afectar mucho, ¿no? Las reservas de glucógeno, bueno, pues lo mismo, el hecho de que ya se hayan vaciado ciertas reservas de glucógeno tampoco va a afectar muchísimo al rendimiento de ese ejercicio porque, bueno, pues es un ejercicio analítico que no requiere de demasiadas demandas a nivel energético, ¿no? Entonces, no afecta muchísimo más allá de esa fatiga local que se haya producido en el propio músculo, que va a empeorar un poquito el rendimiento en ese curl de bíceps, pero ya vas a terminar de estimularlo con esos ejercicios analíticos, ¿no? Y lo que yo comento, ¿qué os iba a decir? Se me ha olvidado, qué pena. Bueno, eso simplemente, que lo que os estaba comentando, ¿vale? Que para mí, pues no tendría mucho sentido hacer ejercicios analíticos antes de los ejercicios multiarticulares, ¿vale? Veo más contras que pros, básicamente. Así que bueno, Iker, una pena que se me haya olvidado eso que os iba a comentar porque era buena esa reflexión, no me acuerdo. Pero bueno, en otros episodios, si me acuerdo, la pondréis, si no, en los comentarios de este episodio. Pero bueno, Iker, espero haberte ayudado, ¿vale? Ya ves, pues que bueno, ya luego, a ver, luego también es cuestión de gustos. Si a uno le gusta llegar y entrenar primero los ejercicios analíticos, pues bueno, oye, eso ya es cuestión de preferencias. Pero para mí, sin lugar a dudas, me parece muchísimo mejor primero los multiarticulares. Así que bueno, pasamos a la siguiente pregunta que me hace Fabián, que tiene 27 años y tiene un nivel intermedio. ¿Cuáles son tus estrategias para mantener o incluso ganar músculo durante una lesión que limita el entrenamiento de tren inferior? Bueno, Fabián, un abrazo muy grande. Muy buena pregunta, ¿vale? Porque suele ser muy usual en gente pues, que tiene una pequeña lesión en las piernas o gente que hace algún otro deporte complementario a lo que es el entrenamiento de fuerza. Entonces, por ejemplo, pues, oye, juega al fútbol, te lesionas, ¿no? Te haces un esguince o te haces
yo qué sé, una micro rotura, una pequeña rotura de fibras en los isquios, ¿no? O en el cuádriceps. Y eso, pues obviamente te va a limitar a lo que son los entrenamientos de fuerza, de piernas en general, ¿no? Entonces, a ver, para empezar, si tú te lesionas la parte del tren inferior, tú todo el tren superior le tienes que meter aún más caña, ¿vale? O sea, da igual, ¿no? Porque hay mucha gente que, joder, ya me he lesionado, me he hecho un no sé qué, voy con una muleta, ya no voy al gimnasio. A ver, que gracias a lo que es el entrenamiento, o sea, para mí, algo muy bueno que tiene el entrenamiento enfocado en hipertrofia es que puedes hacer malabares. O sea, así como, por ejemplo, los powerlifters están más... no sé cómo explicaros, tienen menos margen de maniobra, ¿vale? Los que entramos por pura hipertrofia, tú puedes hacer 1000 cosas, o sea, y te lesionas una parte y puedes modificar incluso el ejercicio, el agarre, puedes trabajar otros músculos, lo que sea, ¿no? Pero bueno, vamos a poner un ejemplo de que te has hecho una micro rotura en los isquios, por ejemplo, ¿vale? Una rotura de fibras. Para empezar, podrías estimular los cuádriceps perfectamente con extensiones de cuádriceps, pero siempre teniendo muchísimo cuidado de que no afecte a la zona dañada, ¿vale? Puedes trabajar con trabajo isométrico, puedes hacer la cadencia muchísimo más controlada, trabajar en rangos de repeticiones más altos con menor carga externa, o sea, lo que sea, pero trabajar con menor carga externa. Algo que viene súper bien, por ejemplo, en estos casos, utilizar bandas de restricción del flujo sanguíneo, ¿vale? O sea, se ven estudios científicos que cuando tienes una lesión en las piernas, por ejemplo, y vas a estar en una etapa en la que, bueno, vas a estar más o menos sedentario, en el sentido de que pues no las vas a poder entrenar bien, bueno, tú incluso solo andar con estas bandas de restricción del flujo sanguíneo ayuda muchísimo a que no se pierda apenas masa muscular, solo andando, ¿vale? O sea, es una locura. Esto lo probaron con enfermos, no me acuerdo, en el hospital, en algún estudio que había, que era como que a los enfermos encamados, o sea, ya no os digo ni andando, encamados, solo por ponerle las bandas, retrasaba muchísimo esa pérdida de masa muscular, ¿no? Entonces, pues imaginaos si podéis andar y demás, o hacer escaleras en la máquina de escaleras o alguna cosilla, o lo que comento, si podéis trabajar otros grupos musculares de las piernas, pero con bandas de restricción del flujo sanguíneo, una cadencia muy controlada, con poca carga externa, a repeticiones altas, o incluso de manera isométrica, da igual, genial, ¿vale? O sea, todo lo que podáis, hacerlo. Porque muchas veces incluso la zona dañada la podemos trabajar poquito a poco, pero con un sistema de entrenamiento muy adaptado, ¿vale? O sea, incluso esa zona de los isquios, una vez que ya haya pasado todo ese proceso un poquito inflamatorio y demás, una vez que ya estamos otra vez un poquito mejor, que hayan pasado unos días, se puede trabajar de manera isométrica con muy poca carga externa y poquito a poco irá mejor para ir estimulando esa zona para que se regenere muchísimo antes ese tejido dañado, ¿vale? Pero bueno, aquí me comentas más bien, Fabián, a ver, un momento, para ganar músculo durante una lesión. Vale, entiendo también que te refieres un poco a cómo trabajar la parte del tren superior. Bueno, la parte del tren superior yo la trabajaría exactamente igual, ¿vale? O sea, mientras puedas hacerlo, pues con ejercicios súper estables. Obviamente por eso a mí me gusta trabajar siempre con máquinas, ¿no? Porque al final si tú te adaptas a las máquinas todo es mucho más sencillo. Tú tienes una lesión y no te va a afectar tanto, ¿vale? O sea, tú no es lo mismo hacer un press de banca que tienes menos estabilidad o hacer por ejemplo, te pongo un ejemplo, un remo con barra. Joder, pues si tú estás habituado a hacer el ejercicio de remo o de jalonar el pecho en una máquina guiada o en vez de dominadas o lo que sea, pero bueno, dominadas en este caso, aunque tengas las piernas mal o te hayas tenido una lesión también puedes, ¿no? Pero bueno, vamos a poner el ejemplo del remo al pecho con barra. Si tú haces el remo con barra, ¿qué problema hay? Bueno, pues que ahora te pasa lo de las piernas y que ya no lo puedes hacer, obviamente, ¿vale? No vas a poder. Entonces, bueno, pues si ya estás habituado a hacer ese ejercicio en una máquina súper estable, sentado con el pecho apoyado, vas a poder seguir haciéndolo exactamente igual. Obviamente ten cuidado al apoyar la pierna y no hacer esfuerzos con la pierna dañada y apoya más la otra pierna, pero vas a poder seguir trabajando igual. Máquinas de empuje, lo mismo, te vas a poder sentar, en vez de un press de banca que igual estás más incómodo, que necesitas apoyar la pierna, etc., pues en una máquina tú te sientas y ahí estás comodísimo. O sea, puedes seguir trabajando prácticamente todo el cuerpo, todo el tren superior, menos el músculo dañado, que como ya he comentado, tampoco te tires meses sin trabajarlo, sino poquito a poco le vas dando estímulo, obviamente con las pautas que te den los médicos, pero siempre se puede dar un poquito de estímulo, que ves que te pasa, así que vuelves a sentir un poquito más de daño, bueno, pues rebajas un poquito la intensidad o lo que sea, ¿no? Pero siempre hay que darle un poquito de estímulo para que se vaya recuperando. Y sobre todo utilizar bandas de restricción del flujo sanguíneo, que para estos casos vienen de miedo, de verdad que se ven estudios científicos que es una barbaridad la diferencia que hay entre usarlas y no usarlas, porque lo que consigues con las bandas de restricción del flujo sanguíneo es que utilizando muy poquita carga externa, mientras la serie sea intensa, vas a conseguir un gran estímulo y eso es absolutamente clave
¿vale? Clave absolutamente, porque muchas veces vamos a querer trabajar con repeticiones más altas, con menor carga externa, o de manera isométrica, pero con menor carga externa, y gracias a estas bandas, pues digamos que el músculo va a recibir demandas desde el comienzo de la serie. O sea, se van a tener que activar las unidades motoras de alto umbral desde el principio prácticamente, ¿vale? Las fibras rápidas, en lugar de que, pues al principio, obviamente, cuando trabajamos con rangos de repeticiones muy altos, con poca carga externa, primero se reclutan las fibras principalmente rojas, las fibras lentas, poco a poco, y conforme hay más demandas, se acaban reclutando las unidades motoras de alto umbral, que son las que inervan esas fibras blancas, esas fibras rápidas. Sin embargo, lo que comento con las bandas, desde el comienzo ya se empiezan a estimular bien esas fibras, ¿no? O sea, no hace falta utilizar cargas elevadas si trabajamos con restricción del flujo sanguíneo. Entonces eso es lo que te comento, Fabián, que no te limite mucho, ¿vale? Que hay mucha gente que veo que por un esguince ya deja de ir al gimnasio porque se desmotiva. A ver, no, o sea, puedes hacer 1000 cosas, o sea, yo he visto de todo, he visto a gente en el gimnasio con muletas, con el brazo escayolado, con lo que sea, y se puede trabajar. Por eso es clave ser ingenioso y por eso también es clave no analizar únicamente los ejercicios como tal, sino los patrones de movimiento que tú realizas, las funciones que debe realizar cada grupo muscular para trabajarlo, para estimularlo, y gracias a eso vas a tener mayor capacidad de moldear, de adaptar tu entrenamiento, tu sistema de entrenamiento para seguir estimulando esos grupos musculares independientemente del ejercicio que tú hagas. No basarte solo en tengo que hacer un ejercicio concreto que se llama este ejercicio que se hace así. No, pues dentro de cada ejercicio tú puedes moldear, cambias el agarre, cambias el patrón de movimiento, cambias la postura corporal, cambias lo que sea, ¿no? Pero bueno, lo que comento, las piernas las puedes seguir trabajando perfectamente, el músculo opuesto al que se ha dañado. Intenta siempre, obviamente, averiguar que no te esté dañando la zona. Muchas veces la gente es como lo mítico de, no, el daño no está relacionado con la lesión, ¿no? A ver, si tú te has hecho una rotura de fibras y tú haces un ejercicio y notas que esa zona te está doliendo, pues a ver, digo yo, ¿vale? Que en gran parte o con gran probabilidad puede ser que estés todavía afectando esa zona. Entonces, bueno, ten cuidado, ¿no? Hazlo de tal manera, intenta que el dolor sea el menor posible. Así que bueno, Fabián, espero haberte ayudado con esta pregunta. Tampoco tenía muchísimo más para decirte, pero bueno, es una buena pregunta porque le veo que le pasa a mucha gente. Sobre todo, no dejéis de entrenar, ¿vale? Como si podéis ir una vez a la semana al gimnasio, pero la diferencia entre ir una vez o no ir ninguna es muchísimo. Apliquemos la ley de Pareto. Con el 20% ya vas a conseguir el 80%. Y aquí ocurre lo mismo. A pocas que vayas muy poquito ya es muchísimo más que no ir nada, ¿vale? Porque la gente se cree que cuantos más días vayas, cuantos más días es exponencialmente, o sea, es, digamos que los beneficios son estadísticamente iguales, por así decirlo, no sé si es la mejor manera de describirlo, ¿no? O sea, quiero decir, si tú vas un día a la semana al gimnasio, obtienes, yo te voy a decir, el 60% de los beneficios. Si vas 2, pues ya tienes el 75%, que vas 3, el 80%, y luego ya por mucho que vayas 4, 5, 6 o 7, pues ya no vas a obtener muchísimos más beneficios, vas a tener un poco más, pero cada vez se reduce esa curva, ¿vale? En cambio, me refiero, pues eso, que al final aunque no podáis ir por lo que sea o porque estéis pasando una mala temporada, no lo abandonéis. Ir aunque sea un día y hacer una full body, porque es que ya vais a conseguir muchísimos beneficios en comparación con si lo dejáis por completo, ¿vale? Y luego con el tiempo lo agradeceréis. Así que bueno, Fabián, te mando un fuerte abrazo a todos, bueno, a ti y a todos. Y nada, bueno, ya sabéis que si queréis seguir aprendiendo sobre estos temas, podéis descargaros el manual de entrenamiento para principiantes del Templo de la Hipertrofia. Tenéis el enlace para descargaroslo en la descripción de este vídeo, de este episodio. Y bueno, también si queréis solventar esas dudas que os puedan surgir en el manual o en general sobre hipertrofia y entrenamiento, pues bueno, podéis acceder al grupo privado del Templo de la Hipertrofia, que es un grupo buenísimo, con un montón de gente que sabe muchísimo sobre entrenamiento, nos ayudamos los unos a los otros, es un grupo privado de WhatsApp, y nada, también si queréis acceder, tenéis el enlace para poder acceder en la descripción de este episodio. Así que bueno, os mando un fuerte abrazo a todos, nos escuchamos en futuros episodios del podcast del Templo de la Hipertrofia. Adiós, gente.